Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy quiero hablarles de un tema un poco más vocacional, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo puedes ser feliz en tu vida? ¿Cómo puedes simplemente encontrar la felicidad de una manera muy sencilla? Porque mucha gente pues no la encuentra, o odia su trabajo, o no le gusta lo que está estudiando, o no sabe qué hacer de su vida. Bueno, aquí les voy a dar unos pequeños tips de cómo yo he descubierto qué es lo que quiero hacer de mi vida y por qué me gusta. Para saber qué quieres de tu vida es muy fácil, tienes que hacerte unas cuantas preguntas. La primera y la más principal es, ¿qué quieres hacer tú de tu vida? ¿Quieres ser millonario? ¿Quieres ser un pintor? ¿Quieres ser el mejor abogado del mundo? ¿Quieres ser músico? ¿Quieres ser un cocinero? ¿Quieres ser un artesano? ¿Qué quieres ser tú? No sé, muchos dirán, no, es que yo quiero ser cantante. Es muy válido, mucha gente te dirá, te vas a morir de hambre, no va a pasar nada malo, tú podrás llegar a donde tú quieres. Otra de las preguntas más importantes que te debes de hacer es, ¿para qué eres bueno? Eso no tiene mucho que ver a veces con lo que tú quieres ser, o sí, dependiendo qué tan de la mano vayan. Si tú dices, oye, no sé, quiero ser cantante, pero no me sale muy bien la cantada, pero soy muy bueno expresándome con la gente, bueno, vas por buen camino, podrías encaminarte a cantar, pero primero tienes que desarrollarte basado en que eres bueno platicando con la gente, o que eres bueno hablando frente a gente, que no te da miedo el escenario, no te da pánico escénico. Por ejemplo, en mi caso, yo quiero ser un chef reconocido mundialmente. Nah, no es cierto. No, la verdad sí me gustaría tener un negocio de desayunos muy bien hecho, o un café, o un negocio de comida simplemente. Pero me he dado cuenta que soy muy bueno en cuestión de manualidades. ¿Para qué soy bueno? Pues bueno, he estado haciendo armas para soft combat, no sé. Yo he descubierto que soy muy bueno haciendo manualidades, me gusta mucho lo que hago. Hago collares, hago armaduras, pueden ver, ya después les enseñaré el tutorial de cómo estaba haciendo esta armadura. Pero también soy muy bueno para cocinar. De hecho, mi carrera está basada en eso, en mi administración de negocios gastronómicos. ¿Qué te motiva en esta vida? Otra de las preguntas importantes que te tienes que hacer. A mí en lo personal me motiva muchísimo ver que la gente le gusta lo que hago, no en otro tipo de aspectos. No, ¿qué me motiva? Por ejemplo, cuando yo cocino, lo que yo quiero que escuchar de la persona que va a probar el platillo que estoy preparando ya viene siendo desde una quesadilla, una carne asada, hasta un buffet. ¿Qué es lo que yo espero? No espero que me digan, oh, güey, qué rica está la comida, te pagaré un chingo de lana. No, yo lo que espero es que me digan, güey, qué rica está la comida, me gusta mucho cómo sabe, me gusta mucho tu sazón, me gusta mucho la combinación que hiciste. Otra cosa que te tienes que preguntar es, ¿qué es lo que estás haciendo tú de tu vida? Si en verdad te estás encaminando para lo que quieres hacer. Porque no es lo mismo que tú me digas, no, es que yo quiero ser cantante y quiero componer mis canciones y ser famoso internacionalmente. Ah, muy bien, ¿y qué estás haciendo de tu vida? No, pues me estoy preparando para entrar a la medicina. Pues bueno, o sea, ¿cómo te explico? La medicina es una rama muy peleada. No muchos son buenos, y los que son buenos ganan un buen de lana. Si tú quieres ser cantante, podrías dedicarte a comunicación para de ahí meter mano y empezar a rascarle para pasarte a canto o edición de música, cosas por el estilo. Puedes inclusive meterte a edición, porque ahorita ya no es tanto que cantes bien, sino que la canción esté bien mezclada o que tenga una muy buena edición en el video, como el de Friday. Ahora, que si tú me dices, no, es que yo quiero dedicarme a modificar carros y tunearlos como enchulame en la máquina y todo ese pedo. Ah, pues con madre, ¿y qué estás estudiando? No, pues estoy estudiando licenciatura en letras. Podrías dedicarte a una ingeniería mecánica, a una ingeniería mecatrónica, eléctrica, de combustión interna, en mucho tipo de ingenierías, o de perdido una ingeniería para que tengas las bases. Pero si vas a agarrar, quieres ser mecánico en autos de lujo o tunear carros y te dedicas a estudiar una licenciatura en general, pues es muy probablemente no lo logres. Podrás tener muy bien administrado tu negocio, por decirlo de alguna manera, pero no vas a saber lo que necesitas para ser bueno en lo que quieres. Otra pregunta muy importante que te tienes que hacer para saber si lo que estás haciendo es lo que en verdad te deberías dedicar a hacer es si eres feliz en lo que haces. Te tienes que preguntar cuando llegas a tu jale, bueno, cuando sales de tu jale, te tienes que preguntar, ¿soy feliz haciendo lo que estoy haciendo? Y te quedas pensando, ¿soy feliz o no soy feliz? Si sales con fastidio, pero satisfecho de tu trabajo, ya viene siendo si tú
trabajas en un cubículo, pero sin embargo te gustó haber estado todo el día haciendo esos reportes para tu jefe, porque recibiste el memo a tiempo y lo entregaste a tus demás compañeros y saliste de trabajar a las 11 de la noche y llegas a tu casa cansado, fastidiado, pero sin embargo satisfecho de lo que hiciste, eres feliz con lo que estás haciendo. Pero si quieres darte un tiro cada noche que llegas a tu casa y te embriagas para olvidarte de lo que hiciste, no eres feliz con lo que estás haciendo. Así que deberías de buscar algo que te llene. No sé, vender garnachas en la esquina de tu trabajo. Y si eso te hace más feliz y ganas más dinero, ¿qué estás esperando? Dedícate a eso. Otra cosa que te tienes que preguntar es ¿por qué eres feliz? Si eres feliz por lo que estás haciendo, o si eres feliz por lo que estás ganando, o si eres feliz porque te están diciendo que si trabajas en ese jale vas a ser feliz, o porque tus papás te exigieron que trabajaras en esa carrera y que porque estás haciendo lo que tus papás te dijeron eres feliz, pero sin embargo no eres feliz por lo que estás haciendo, sino porque estás cumpliendo lo que los demás te pidieron que hicieras. Pero bueno, cada quien tiene su método de sentir la felicidad. Yo la verdad me siento feliz haciendo lo que yo quiero hacer y me gusta hacer, no tanto desde un punto de vista anarquista de córtate el cabello, no me lo voy a cortar. El caso es que yo soy feliz haciendo lo que me gusta hacer, que siempre he hecho y me gusta hacer. Eso es lo que todo el mundo debería hacer en esta vida, así no habría gente molesta, no habría gente enojada, todos seríamos felices. Y qué mejor que una felicidad plena en comunidad con toda la gente que vivimos en este país que está de cabeza. ¿Cómo es que eres feliz? ¿Qué es lo que te hace feliz? Si te hace feliz llegar a tu casa y que tu perro te reciba, cómprate otro. Si tú haces lo que a ti te gusta, sin darte cuenta se va a acabar la jornada del día y te vas a dar cuenta de que acabaste lo que tenías que hacer y sin embargo no acabaste fastidiado, no acabaste molesto, no acabaste con ganas de irte a tu casa. Es más, quieres continuar haciéndolo. Significa que eres una persona muy feliz y muy plena y que te gusta lo que estás haciendo. Pero si cada vez que vas al trabajo te quieres dar un tiro, si llegas y te alcoholizas porque estás fastidiado de lo que estás haciendo, entonces tienes que buscar algo que te satisfaga. Puedes inclusive vender avioncitos de papel en la esquina, y si se venden y tú eres feliz haciéndolos y vendiéndolos y sobrevives con eso, dedícate a eso. Te vas a ir de la noche a la mañana de aquí. Renuncio, voy a buscar lo que me haga feliz. Tampoco puedes irte sin un colchón. Si tienes un trabajo y no te gusta, pero estás en ceros de dinero, lo que deberías de hacer es simplemente guarda la mitad de lo que ganas y la otra mitad lo utilizas para tus gastos. Y cuando ya llegues a un punto en el que tengas una cantidad considerable de dinero como para abrir un negocio de lo que te quieras dedicar, o irte a buscar ese lugar que tú siempre has buscado, o comprar el instrumento que necesitas para empezar a tocar, porque no puedes dejar tu trabajo de golpe. Y si tienes familia, menos, porque ellos dependen de ti. No puedes simplemente ser egoísta y decirles, se la van a pelar, van a comer mal todo el mes, o hasta que encuentre lo que me haga feliz. No. Lo que tú tienes que hacer es encontrar una manera de tú ser feliz sin perjudicar a los demás. Ahora, que si eres joven y todavía estás estudiando la carrera, o todavía estás estudiando la preparatoria, o todavía estás estudiando la secundaria, y ya sabes qué es lo que quieres hacer en tu vida, pero sin embargo no estás yendo por ese camino, todavía puedes llegar a donde tú quieres. Todavía estás joven, todavía tienes las oportunidades de llegar a donde tú quieres. Si ustedes son muy felices con lo que están haciendo, háganlo. Si tú tienes una idea de lo que quieres hacer en tu vida, enfócate en eso y ve encaminándote hacia ello. Si tú ya sabes a qué te quieres dedicar y eres joven, encamínate a eso. Si tú siempre te quisiste dedicar a algo y con lo que estás haciendo ahorita eres una persona que no eres feliz, busca qué te haga feliz y encamínate a eso. No hay nada mejor que ser feliz. Luego nos vemos y sí, efectivamente, me voy a cortar el cabello. Ya ustedes me dirán aquí en los comentarios si les gustó o no les gustó cómo quedó el cabello, si les agrada más que tenga el cabello largo, si les agrada más que tenga el cabello corto, si les agrada la camisa a cuadros, si les agrada que tenga una camisa sin mangas, si tengo que tender mejor mi cama. Todo eso lo pueden dejar aquí en los comentarios, le pueden dar like, le pueden dar compartir, todo lo que siempre hacen en YouTube. Así que les agradezco mucho, luego nos vemos, bye.